Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Actualmente el omeprazol o los inhibidores de la bomba de protones, que es el grupo de fármacos al que pertenece, u otros antiácidos, son unos medicamentos recetados bastante frecuentemente. Vamos a hablar hoy de aquellos alimentos o sustancias naturales que podemos utilizar en sustitución. El reflujo gastroesofágico, la acidez de estómago son enfermedades cada vez más frecuentes, molestias, porque empiezan siendo una molestia leve que se pueden ir agravando y al cabo del tiempo pues pueden generar verdaderos problemas de salud. Generalmente no, nuestro estómago funciona así, la digestión de los alimentos se realiza en el estómago gracias a la enorme acidez de los jugos gástricos que bajan el pH muchísimo, pero después se tiene que neutralizar, es decir, nuestro proceso digestivo depende de esa acidez, pero en algunas ocasiones esa acidez provoca molestias. Muchas personas sufren o tienen o sienten después de comer cierta, vamos a decir, como regurgitación o acidez en la boca del estómago. El estómago es una bolsa cerrada, casi podríamos decir que herméticamente durante el proceso digestivo para evitar que ese ácido dañe a otras partes del cuerpo, porque la mucosa del estómago está preparada para poder soportar esa acidez necesaria, como os digo, para la digestión y la absorción de los alimentos, y no solo eso, sino para proteger también a nuestro sistema digestivo de la invasión de microorganismos que pueden resultar patógenos. Es decir, en esa acidez podríamos decir que no crece prácticamente nada. Es una buena barrera defensiva para la parte siguiente, el intestino de nuestro sistema digestivo. Bueno, esa bolsa hermética es como un saquito, así con forma un poco de bolsa inclinada. Bueno, pues tiene dos válvulas que se cierran cuando está teniendo lugar esa digestión. La válvula inferior normalmente no notamos molestias, es la que conecta con el resto del tubo digestivo, pero la superior, se denomina cardias, a veces puede no cerrar herméticamente, perfectamente, o relajarse un poquito y dejar pasar parte del contenido del estómago hacia arriba. Es eso que notamos como si fuese regurgitación, es decir, uy, me ha salido un poco de comida, y siempre que lo notamos es como de una acidez extrema. ¿Vale? Si nos pasa una vez y nunca más, no pasa nada. Es un momento dado que igual hemos comido demasiado o hemos tenido un exceso de agitación después de comer y bueno, pues evidentemente podemos tener un problemita con la válvula puntual. Yo siempre digo que el estómago es como una bolsa de canicas. Si nosotros llenamos en exceso la bolsa de canicas y tiramos del cordón para cerrarla, no va a cerrar bien. Siempre tenemos que dejarle ahí un pequeño margen para que ese cordón cierre perfectamente y no tenga tendencia a abrirse. Es decir, las comidas excesivamente copiosas que nos llenan en exceso el estómago favorecen esa acidez que notamos después de las comidas, o esa pesadez también, evidentemente, a la hora de la digestión. Cuando esa acidez se repite de manera más o menos habitual, al menos una vez a la semana o con cierta frecuencia, ya estaríamos hablando de ciertos problemas. ¿Qué pasa? Que claro, yo cuando noto mucha acidez voy al médico, porque además sé que esa acidez, cuando es constante, puede dañar el tejido de la mucosa del esófago, que es la parte del tubo digestivo anterior al estómago. Es decir, es una quemadura realmente lo que está provocando en el esófago, que no está acostumbrado ni preparado
para soportar esa acidez de los jugos gástricos. El médico, cuando detecta que hay un problema de acidez o de exceso de acidez aparentemente, lo que nos va a indicar es una medicación que, como os he dicho, la más habitual, la más conocida o de la que hablamos habitualmente sería el omeprazol, pero sería medicamentos con función antiácido, es decir, que reducen esa acidez a nivel del estómago. Estos medicamentos se pueden utilizar evidentemente puntualmente para tratar de mejorar al mismo tiempo los hábitos higiénico-dietéticos que se suelen denominar para evitar ese reflujo, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Pues comer un poquito menos cantidad, reducir, por ejemplo, o distanciar un poco más las comidas para dar tiempo a la recuperación, no tumbarnos, no echar la siesta o no reclinarnos excesivamente después de comer para evitar que la propia gravedad favorezca la salida del contenido del estómago hacia arriba. Y bueno, hay ciertas medidas que se pueden llevar a cabo. Si se nota una mejoría, tendríamos que reducir o evitar el consumo habitual de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esa acidez que neutralizan los medicamentos es necesaria para mejorar la digestión, para favorecer la absorción de algunos nutrientes vitales como son el hierro y la vitamina B12 y para evitar la proliferación de algunos microorganismos. Y muchas veces esa falta de acidez o esa ingesta permanente de antiácidos se suele asociar a alteraciones en la microbiota intestinal, a sobrecrecimiento bacteriano o a crecimiento de microorganismos donde no deben, en aquellos lugares donde nos van a causar problemas de salud. Bueno, pues los investigadores, ya sabéis que siempre están ahí al acecho, ¿no?, al tanto de posibles sustitutos más naturales de algunos medicamentos que a largo plazo se ve que pueden causar efectos secundarios. Y en este caso, el sustituto, aparentemente según las investigaciones bastante eficaz de los antiácidos, sería la cúrcuma. La curcumina, que es el principio activo de la cúrcuma, se ha utilizado durante siglos en países asiáticos como parte de la medicina ayurvédica para calmar problemas digestivos, sobre todo empachos, por ejemplo, o problemas de acidez estomacal. Por lo tanto, vamos a investigar cuál es el efecto que produce comparándolo con un antiácido, y ahí es donde se hacen las investigaciones con grupos de control, grupos a los que se proporciona el medicamento, grupo de personas a los que se proporciona el sustituto, que en este caso sería la cúrcuma. Se ve el efecto y se valora sobre todo a largo plazo. ¿Qué nos dicen estos estudios? Que la cúrcuma tiene un efecto similar a largo plazo al efecto antiácido del omeprazol, a efecto calmante, pero sin esos efectos secundarios, porque realmente no está reduciendo la acidez, sino que produce otro efecto que es calmante o regulador de esa acidez. Por lo tanto, quitamos efectos secundarios y obtenemos el mismo beneficio. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que nunca hay que tomar antiácidos aunque nos los mande el médico? No, que los antiácidos no deben ser medicaciones pautadas a largo plazo, sino que tenemos que buscar el origen, la causa de lo que está causando ese problema que nos lleva a tomar el antiácido, y al mismo tiempo podemos utilizar otras estrategias. La combinación de uno con el otro, en ese mismo estudio, se ha visto que no proporciona beneficios extras. Y vamos a hablar también de posibles contraindicaciones. Lo mismo que hemos hablado del antiácido, que a largo plazo tiene efectos secundarios que no son beneficiosos, para algunas personas la cúrcuma también podría tenerlo. Y aquí siempre os digo que bueno, hacen falta más investigaciones también, pero sí se ha visto que aquellas personas
que toman cúrcuma de manera habitual en su dieta no obtienen un beneficio tan rápido, pero sí tienen un menor riesgo de sufrir acidez estomacal. Las personas que toman como remedio la cúrcuma lo hacen a través de suplementos con dosis farmacológicas, es decir, dosis elevadas, y en esos casos a largo plazo, especialmente en personas con sobrepeso y con obesidad, se ha visto que podría afectar ligeramente al funcionamiento del hígado. Es decir, habría que valorar también la seguridad a largo plazo en ese grupo de personas, pero en general produce muchos menos efectos secundarios. Así que una vez que tengamos esa acidez, bueno, lo primero que haría yo, por ejemplo, la primera vez que lo noto o de manera habitual, acostumbrarme a utilizar cúrcuma con pimienta, curry, que contiene también la cúrcuma, infusiones de cúrcuma que pueden ser con la raíz de manera natural, es decir, vamos a incluir la cúrcuma en la alimentación en su formato natural. De manera habitual, eso protege de alguna manera también ese funcionamiento del sistema digestivo. En concreto, en este caso, hablamos del estómago. Los suplementos de cúrcuma han demostrado además eficacia antiinflamatoria. Se utilizan también como un antiinflamatorio natural asociado o como sustituto del ibuprofeno, por ejemplo. Es decir, las propiedades terapéuticas de esos suplementos de cúrcuma son importantes, pero como os digo, son cantidades bastante grandes y hay que buscar asesoramiento para no provocar daño con algo que es más natural y más beneficioso. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque los suplementos dietéticos no siguen las mismas regulaciones, no tienen los mismos controles que la industria farmacéutica y por lo tanto nos podemos encontrar con, vamos a decir, timos en las cantidades o realmente que lo que nos venden como curcumina no sea tal curcumina, y es muy importante valorar o ver de dónde estamos obteniendo, qué laboratorio, qué controles tiene y qué garantías nos ofrece ese suplemento de cúrcuma. Y por supuesto no debemos olvidarnos de esos cambios higiénico-dietéticos de los que os he hablado, que son fundamentales. Es decir, una cosa no sustituye la otra. No por tomar un antiácido puedo comer lo que me dé la gana, porque entonces jamás voy a solucionar el problema. Entre esos cambios dietéticos estaría reducir el consumo, al menos temporalmente, hasta evitar los síntomas de aquellos alimentos que resultan más irritantes, como podría ser el alcohol, las grasas, los picantes, la cafeína, que está presente en alimentos como el té, el café, el cacao. De manera que estemos mejorando o facilitando la digestión de los alimentos, es decir, dándole menos trabajo al estómago y por lo tanto dándole tiempo a que se recupere en el caso de que tenga algún problema. Esto no quiere decir que no tenga que hacer caso, como os digo, a los consejos del médico, por supuesto, pero quiero que os quede claro que es muy importante combinar en ese caso los cambios dietéticos con la medicación o con el suplemento, dependiendo de lo que vayamos a necesitar. Así que si no hacemos cambios, los resultados ya sabéis que son los mismos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.